Esta semana nos reunimos con unas personas, unas personas fueron a visitarnos, de hecho, y tuvimos una discusión, una conversación acerca del aborto, acerca del homosexualismo y de la existencia de Dios. Estas personas no son creyentes y, de hecho, afirman ser ateos. Y este tipo de conversaciones son complicadas con los incrédulos, porque su visión del mundo, su cosmovisión, está alimentada por ideas o teorías que no son bíblicas. Y cosmovisión es lo que piensa alguien del mundo, eso es la cosmovisión. Cosmos es la palabra mundo y visión, pues cosmo, la visión del mundo. Y en esta cosmovisión, por ejemplo, la mujer tiene derecho sobre el cuerpo del bebé que quiere abortar. El homosexual es nacido y debe ser aceptado como es. Y no creen que existe un ser sobrenatural. Además piensan que la iglesia como institución es una barrera entre el individuo y el Estado. Es un muro de contención. Ellos aseguran que el cristianismo es el enemigo de las sociedades libres. Por ejemplo, ellos critican a todos los gobernantes que están a favor de los principios bíblicos y piensan que al final es el Estado el que debe controlarlo todo y no Dios. Sacan a Dios de la ecuación. Y le digo que esto no es válido solamente para esas personas con las que hablaba. Muchas personas así lo piensan. De hecho, este ateísmo y cosmovisión está creciendo en nuestra sociedad. Hay un gran grupo de la sociedad colombiana que así piensa. Y ellos, por esa visión del mundo, harían casi cualquier cosa, excepto evaluarla si es verdadera o no. Pero igual nosotros tenemos una visión del mundo, pero la diferencia es que al evaluarla, la visión verdadera es la visión cristiana. Y podemos decir que cada persona que existe tiene una visión del mundo, que es alimentada o por el mundo y sus ideologías o por las escrituras. Las personas o creen la verdad de las escrituras o creen la mentira del mundo. No hay nada en la mitad. Y los juicios morales que todas las personas hacen, sean creyentes o no, forman parte de la cosmovisión de cada uno. Por eso es que si el mundo o los idealistas del mundo cambian de visión acerca de Dios o del aborto o de la homosexualidad o de lo que sea, sus seguidores las aceptan porque sus juicios morales hacen parte de la cosmovisión. Lo hemos visto, cómo cambia la cosmovisión y las personas todas en grupo creen ahora cosas que antes no creían. Si su cosmovisión es de ideologías contrarias a las escrituras, dicen, o ellos hacen en realidad lo que su cosmovisión les dictamina. No hay nadie completamente ajeno a la cosmovisión o a la visión del mundo. Y si esa visión del mundo, o pongámoslo de otra manera, o esa visión del mundo es a favor de los cristianos o es contraria. Y esa creencia guiará muchas otras creencias y posiciones acerca de la vida. Por ejemplo, los ateos hoy día creen que no existe una verdad absoluta, que la verdad es relativa. Pero las doctrinas cristianas son la verdad y son absolutas. No hay otra verdad y no puede haber otra verdad. Solo piénsenlo, piensen un poco. No pueden haber dos posiciones contrarias y que sean verdad al mismo tiempo. O hay Dios o no hay Dios. O hay cielo o no hay cielo. O hay condenación o no hay condenación. No puede existir algo y al mismo tiempo no existir. No puede ser que hay algo y no hay algo al mismo tiempo. O hay o no hay. Pero los dos al mismo tiempo no es posible. Y cuando hablamos con los ateos, ellos no creen, por ejemplo, que hay un reino de los cielos. Nosotros decimos que sí, claro, las escrituras nos informan que hay un reino de los cielos en múltiples ocasiones. Y el texto que tenemos hoy nos habla de la realidad
de que los impíos no entrarán en el reino de los cielos. Demos lectura al texto, capítulo 5, versículo 5. Dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí en este texto vemos dos consecuencias para los impíos, dos consecuencias para los que no creen en el Dios de la Biblia. Los impíos no heredarán el reino de Dios, versículo 5. Y los impíos, versículo 6, recibirán la ira de Dios. Versículo 6. Analicemos el texto. En primer lugar, llama la atención la forma en que se presenta esta advertencia o esta consecuencia, porque con certeza sabéis. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo más allá de cualquier duda, más allá de cualquier disputa. Es una verdad absoluta, esto es evidente. ¿Cómo podría un cristiano ser cristiano sin saber estas cosas? Es una verdad absoluta, es decir, que no tiene negociación. Lo crean los otros o no, esta es la verdad. ¿Cómo puede alguien haber aprendido a Cristo en cualquier sentido real sin ser consciente de esto de inmediato? Pablo lo que dice es que no necesita ninguna explicación adicional, es algo certero. Y lo que está haciendo Pablo es recordándoles acerca de esta verdad. Hoy en día yo hago la misma pregunta. ¿Sabe usted lo que aquí se dice? Todos ustedes lo tienen perfectamente claro. ¿Es esto algo que no necesita demostración o explicación para usted? La respuesta a estas preguntas deberían ser un sí rotundo, debería ser decir es cierto para mí absolutamente. Esto porque es una verdad absoluta y está repetida en las Escrituras de tapa a tapa. Pablo lo dice en 1 Corintios 6:9, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, dice él, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego en Corintios, en 2 Corintios dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la inequidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Hay una diferencia total y absoluta entre los creyentes y los incrédulos. No hay comunión ni acuerdo en absoluto entre estos dos opuestos. Son enteramente incompatibles y nunca se van a unir. Estas son antítesis eternas. Nunca puede haber gris en el reino de Dios. Es una cosa o la otra, o es blanco o es negro y nunca se pueden mezclar. El apóstol Juan lo enseña exactamente lo mismo. En 1 de Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y de nuevo el mismo Juan en el capítulo 2 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. El pecador que continúa en el pecado es una persona que no tiene la verdad. No hay nada más que decir de esa persona. Es solo un mentiroso, sinvergüenza y descarado. Y la verdad no está en él. Esa persona es un extraño a la verdad. Y luego, en el último libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, como para recordarnos al final, para que no se nos vaya a olvidar, Juan lo describe otra vez. Esta vez está hablando de la ciudad celestial y dice, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho en el árbol de la vida o al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Apocalipsis 21, 27 y 22, 14 al 15. Ese
es el cristianismo del Nuevo Testamento. Hay un lugar al que hay que entrar. Y si quiere entrar a ese lugar, entonces debe recordar que es una ciudad santa y que la entrada allá está controlada por si es santo o no. La Escritura habla de que sin la santidad ningún hombre verá al Señor. Bienaventurados, dice Mateo, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos y solo ellos verán a Dios. En otras palabras, esto debe ser claro en su mente y no debe haber ninguna duda. Solo aquellos que han sido santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo pueden entrar. Nadie más. Solo los que han creído en Cristo son admitidos. Y lo repito, porque a veces hay personas que diciendo que son creyentes no lo tienen tan claro. Por ejemplo, albergan la esperanza de que Dios tiene misericordia con los impíos después de la muerte. Y hasta dicen que esas personas no eran tan malas y que Dios va a aceptarlos de todas formas de alguna manera. Muchas veces, cuando alguien muere, estas son las palabras y utilizan esas palabras para tener algo de consuelo o tal vez tener la conciencia limpia porque no les dieron el evangelio en vida. Pero si el fallecido no aceptó el evangelio, no es un heredero del reino, y si no está en el reino, se encuentra en el lugar de castigo. Y el texto es claro. Esto debe quedar muy claro en su mente. Con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero debo aclarar que Pablo no está diciendo que cualquier hombre que caiga en cualquiera de estos pecados será eternamente excluido del reino. No significa eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero sí significa que si tales personas con la característica de la vida o que tienen esa característica en su vida, si esa es su forma de vida, si ese es su ambiente en el que se mueven, si ese es el reino en el que está feliz y obtiene lo que busca, entonces no tiene herencia en absoluto en el reino de Cristo y de Dios. Tenemos ilustraciones en el Antiguo y Nuevo Testamento de personas que caen temporalmente en pecado, pero esos pecados no son su diario vivir, por así decirlo. No viven constantemente en pecado y podemos nombrar varios: Abraham, Moisés, David, los 12 apóstoles, Tomás pecó, Pedro también, Juan y Marcos y otros más. Casi todos los que encontramos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento son pecadores. Entonces las personas que han pecado no quiere decir que no tienen entrada al reino. Ustedes que todavía luchan con estos y otros pecados, no es que estén excluidas del reino. Los excluidos del reino son los rebeldes que pecan y rechazan a Cristo. Pero además digo, al mismo tiempo, que hay personas que llamándose cristianas dicen: si es salvo, para siempre salvo. Y se aferran a tal declaración. Y lo usan para continuar con sus pecados, continúan viviendo como estuvieran viviendo en el mundial. Pero como dice Pedro, esto les llevará a su propia destrucción. Y les aseguro a tales personas que persisten en el pecado, aquellos que continúan en el pecado sin dolerles, sin sufrir con él, les aseguro a aquellos que son atrevidos para pecar, que no están dentro del reino de Dios, no importa lo que digan acerca de su salvación. Son los frutos los que muestran si el corazón de piedra ha sido extirpado y reemplazado por un nuevo corazón. Hombres y mujeres cuyo comportamiento, cuya vida se caracteriza por ir en contra de la ley de Dios, no están en el reino de Dios. No tienen herencia allí en absoluto. Y Pablo lo pone en estas palabras: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Y qué es esto del reino de Cristo y de Dios? ¿Es un reino? ¿Son dos reinos? ¿Cómo es esto? Podemos decir que hay dos aspectos
del mismo reino. En primer lugar, está la dimensión actual o presente del reino. Pablo declara en Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Si lo notan, los verbos ahí están en pasado. Es algo que sucedió una vez en el pasado, una vez que las personas han creído. Ese traslado, nos trasladó, ese traslado se da en un momento en la historia. No es una acción continua. Es decir, que una vez que alguien cree, entra a formar parte del reino del Hijo. En Efesios, Pablo dice que Dios le resucitó a Jesús de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombran no solo en este siglo, sino en el venidero. Lo que Pablo enfatiza en este texto es el hecho de que el reino de Cristo es presente y se nos está abriendo por medio de la salvación que Él mismo provee. El énfasis es que Cristo en este momento reina sobre todos desde la diestra de Dios el Padre. Es presente porque para los creyentes Cristo es rey. Es rey. Y ahora mismo reina sobre los creyentes. Y además los creyentes han sido puestos allí como ciudadanos. Así pues ya, dice Efesios 2:19, así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Ahora mismo ya son conciudadanos. Sin embargo, tenemos el reino mesiánico, que solamente ese reino se dará efectivamente a la venida de Cristo por segunda vez. La muerte en ese momento será destruida de una vez y para siempre. Y en 1 Corintios 15 encontramos estas palabras. Mas ahora Cristo, versículo 20, ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muchos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Está hablando del reino mesiánico, y ese reino mesiánico que le entrega al Padre es un aspecto futuro del reino de Cristo y que Él mismo va a entregar, como dice ahí el versículo 24. El reino de Cristo es presente para los creyentes y es futuro cuando llegue el reino milenial. Ahora pasemos a meditar un poco, a pensar un poco en el reino de Dios. Aunque los elegidos tienen sus derechos de ciudadanía para entrar al reino, solo pueden ingresar a través de la resurrección de los cuerpos. Solamente ahí. Aunque los creyentes viven ahora a la luz de su justicia, solo entrarán cuando sea el tiempo. Mateo 6:33, Romanos 14:17, 1 Corintios 6:9 al 10, Gálatas 5:21. En resumen, la realidad actual e inaugurada del reino que los creyentes experimentan es en presente, está ahora donde Cristo gobierna. Y esa realidad se centra en el derecho de ciudadanía y sumisión al rey, administrado por ese pacto que Él ha hecho con nosotros. Es un pacto eterno que se consumará en la vida venidera. Los creyentes ahora tienen la herencia de ese reino eterno y disfrutarán en el futuro de Él completamente. Aquí en Efesios, Pablo, dirigiéndose a los creyentes, asume correctamente que han heredado el reino de Dios. Claro que lo han heredado, es presente, desde ahora lo tienen, pero lo van a tener efectivamente en el futuro. Aunque puedan algunas personas afirmar que son cristianos, si se caracterizan por inmoralidad en su vida, si su vida es caracterizada por impureza y codicia,
no están incluidos en el reino de Dios. El reino de Dios y de Cristo reina sobre los que son salvos. Y este es el reino del que Él está hablando, un reino en donde Dios mora. Mi pregunta para usted, ¿es usted cristiano? ¿Tiene esta esperanza en el reino? La esperanza de entrar a la ciudad santa al final del tiempo y de pasar la eternidad en ella. Todo hombre que tenga esta esperanza en el reino se purifica a sí mismo. Por supuesto que lo hace, está obligado a hacerlo. Pero el hombre que solo tiene la esperanza en lo que sale de su boca, de sus labios, y no en su corazón, no se purifica a sí mismo. Este sigue viviendo la vieja vida, y la verdad acerca de él es que no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Él no pertenece allí. Él es de los que dicen, Señor, Señor, ¿no hicimos esto, hicimos lo otro? Ese no es un discurso que le dé la entrada. Solo hay una entrada para los que hacen parte del reino de Cristo. Una entrada para los que han creído. Y la pregunta es, ¿está usted destinado para ese reino? Si es así, ¿cree esta verdad? Las personas que se aferran al pecado obviamente no pueden tener ninguna herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y a menos que esté dando evidencia de estar en el proceso de santificación y de ser perfeccionados por Él, no hay más que una sola conclusión que sacar. No está en el reino en absoluto. Debe regresar al principio, debe arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Esto porque ningún inmoral e impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo no termina allí con los impíos. Además de que los impíos no tienen herencia en el reino, los impíos van a recibir la ira de Dios. Noten el versículo 6, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El apóstol, al referirse a palabras vanas, se está refiriendo, por supuesto, a lo que dicen los incrédulos. El mundo incrédulo no tiene una concepción de quién es Dios y ni le preocupa su relación con Dios. No se da cuenta de que cada ser humano está en el reino de Cristo y de Dios o fuera de Él y bajo su ira. No se da cuenta de que más allá de esta vida, más allá de la tumba, hay otra vida. No se dan cuenta que continuamos sin fin eternamente. O eternamente estamos en una dicha indescriptible, o eternamente los impíos están en sufrimiento y agonía que incluso no se le puede, la imaginación no lo puede ni concebir. Y nos preguntamos, entonces, ¿cómo es que este gran número de hombres y mujeres que nos rodean, amigos, familiares, que son tan completamente inconscientes de estas verdades? Uno esperaría que al saber acerca de la ira de Dios, todo el mundo cayera de rodillas, pero no es así. ¿Y saben por qué? La respuesta se encuentra en las palabras del apóstol en nuestro texto. Él dice que la gente del mundo en general está siendo engañada por palabras vanas. Que nadie los engañe con palabras vanas. El hombre es como es pecador y el mundo es como es, lleno de todo tipo de agonías, problemas, guerras, turbulencias, porque está siendo engañado por palabras vanas. Según las Escrituras, esa es la esencia de la tragedia humana y del mundo. La esencia es el engaño con esas palabras vanas. Todo el problema del hombre y todos los problemas de la humanidad son el resultado del hecho de que el hombre desde el principio fue engañado y fue engañado por Satanás. ¿Quién, como dicen las mismas Escrituras, es un engañador y mentiroso desde el principio? Y Pablo les llama a que sean conscientes de esto, de que con palabras vanas son engañados. El hombre moderno es orgulloso de lo que llama
conocimiento, orgulloso de su aprendizaje, de su comprensión. Él cree que tiene una verdadera visión de la vida porque ve Netflix. De ahí sacan la verdad. De ahí dice, todo lo que dice Netflix es lo que ellos creen. Es increíble. Que está del lado, con eso cree que está del lado correcto de la cosmovisión. Además, se enorgullece de que rechaza al cristianismo. Las personas ateas con las que hablo con alguna regularidad rechazan la verdad. Trato de darles el evangelio todas las veces, pero lo siguen rechazando. ¿Saben por qué? Porque ellos están completamente engañados por las palabras vanas. Y lo peor es que ni siquiera las analizan. No analizan si son verdad o no. Para ellos, el cristianismo es una especie de superstición que pertenece a los débiles. Para ellos el cristianismo es el hombre en esa condición primitiva. El cristianismo para ellos es para los anticuados, para los ancianos, para los viejos. Y ellos, en su supuesto modernismo, no pueden creer en nada que para su visión está pasado de moda. No lo saben. No saben que el mundo les vendió la moto y ni siquiera se dieron cuenta. No saben que se tomaron la pastillita, se tomaron esa mentira y se la pasaron sin saber ni siquiera qué era. No lo analizaron. Para ellos, el cristianismo es una especie de tabú y lleno de temores que les han impuesto los religiosos. El hombre moderno siente que es más inteligente porque rechaza la visión de los antepasados y que se ha quitado de esa presión. Se ha deshecho de todos esos tabús y ha adquirido una visión científica sana y verdadera de la vida. Y ahora son libres de usar su inteligencia y su conocimiento. Se gozan y se regocijan por la libertad que han logrado. El resultado de esto es que el hombre moderno descarta los viejos estándares, especialmente los viejos estándares morales. Se ríe de ellos y los ridiculiza. Y ahora el hombre moderno no solo practica la maldad, sino que la defiende. Cosas que hace 50 años o incluso más recientemente eran consideradas por la mayoría de la gente como incuestionablemente pecaminosas, ahora las defienden, ahora las aceptan. De hecho, llega a decir que un hombre que no sigue estas nuevas prácticas modernas es un hombre retrógrado y primitivo. Que alguien que acepta las verdades bíblicas es como si viviera en la época de los abuelos. Eso es anticuado y no lo acepta porque la modernidad no lo acepta. Hoy hay miles de ejemplos en nuestra sociedad. Solo basta con escuchar a algunos decir que se fueron a vivir con la novia como si fuera lo más normal. Eso no es normal. La fornicación no es normal. No fue normal en el pasado, no será normal ahora y nunca será normal. Es un pecado. Otros son más descarados y traen a la novia donde los padres y duermen con ella y los padres lo aceptan como la nueva modernidad. No puedo creerlo. No puedo entender que eso se viva en nuestra sociedad. Lo aceptan porque es la modernidad, pues no es normal. Y puedo seguir dando ejemplos acerca de la inmoralidad sexual, de la avaricia, de la impureza, y más. Ustedes me entienden el punto. La deducción del hombre moderno es que lo que solía llamarse pecado no es más pecado. Y es más, ahora inclusive esos pecados que son atroces y malvados, ahora se les llama enfermedades. La idea de hoy es que no existe tal cosa como el pecado. La enfermedad ahora es la culpable de las acciones del hombre. Y por lo tanto, el hombre ya no es responsable. Y esto cada vez es más y más común. Y todo esto está llevando a que gradualmente desaparezca la noción del pecado, la noción del mal, la noción del bien y la verdad. Ese es el engaño de las palabras malas. Y lo vemos reflejado en la sociedad actual. Piensen en la noción de disciplina. Disciplina en el hogar, en la escuela y en todo, en la vida en general. La idea antes era
de que a los niños se les enseñaba a comportarse. Y si no se comportaban, había un castigo. Yo recibí varios correazos. Ustedes saben a lo que me refiero. Pero ahora la idea es que los problemas de la educación deben abordarse psicológicamente. Ve a tu cuarto con tus videojuegos, televisión, teléfono e internet y no salgas por 2 horas. Ridículo. O peor, le preguntan al niño, ¿cuál crees que debe ser tu castigo? Él es el que decide cómo es que debe ser castigado, cómo es que se le debe enseñar. Según la psicología, todo debe ser agradable e interesante. Si no quiere trabajar en matemáticas en este momento, pues contémosle una historia y ya está. Y así es toda la idea de disciplina y de dar órdenes y de gobernar. Esta idea de la disciplina bíblica y de ordenar está desapareciendo. Ya no se practica en el hogar, ni en la escuela, ni en la relación con el trabajo, o en las cárceles, ni en la iglesia. Ni siquiera en la iglesia se practica la disciplina bíblica. La noción de disciplina no gusta hoy en día y se considera errónea, porque el hombre debe ser libre y se le debe permitir expresarse. ¿Y qué me dicen del castigo? Los hombres y mujeres modernos ya no creen en el castigo en el hogar, o en la escuela, o en la relación con el crimen y las maldades. Los periódicos proporcionan una amplia evidencia de esto. Por eso muchos pillos se salen con la suya porque nadie los quiere castigar. ¿Y cómo se proponen los hombres lidiar con este problema? Bueno, dicen, debemos elaborar métodos, debemos elaborar algún medio para tratar psicológicamente a los delincuentes. Esto porque el castigo está pasado de moda. Para la sociedad ya no son estas personas delincuentes. O bien hicieron el acto en un momento de carencia de equilibrio, o bien están activamente enfermas. La idea del castigo debe ser abolida, dicen estas personas. Y podemos con certeza decir que esto es el resultado del engaño de Satanás. Sus palabras vanas han creado el caos en el que nos encontramos. La educación, el hogar, los hospitales, las prisiones, la iglesia, de hecho todo en la vida está siendo gobernado por la falsa psicología, que deja de lado la idea del hombre como un ser creado a la imagen de Dios y un hombre que es responsable ante Dios y que debe obedecer a la ley de Dios. Todo esto se está dejando de lado. Y ahora el hombre es considerado como uno que evoluciona psicológicamente. Y Satanás, como ángel de luz, pone la nueva idea muy hábilmente en la boca de educadores, de psicólogos, de sociólogos y personas similares. Y sí, suena bien, es agradable, es amable, suena como mejor. Parece que es mucho mejor que la vieja idea de la disciplina, ¿cierto? O del orden, o del castigo. Parece muy interesante y atractivo. Pero el único término para describirlo son palabras vanas. Son palabras vanas. Que nadie os engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los desobedientes. Los ateos particularmente son sarcásticos acerca de esta frase, la ira de Dios. Pero cuando leo el sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en las manos de un Dios aireado, sermón que predicó hace 250 años y que habla de la ira de Dios, y escucho acerca del reavivamiento que causó en las personas en ese entonces, me lleno de gozo y de temor. En ese entonces muchos temblaron y se decidieron por Cristo y la iglesia se llenó. Pero no solo su iglesia, muchísimos en Norteamérica escucharon y temieron. Llegó el reavivamiento. Pero hoy a muchos no les interesa y no ven nada impactante en el sermón de Edwards. Yo se lo envié a un incrédulo no hace tanto.
para que lo escuchara, pensando que causaría en él temor. No pasó nada. Le pregunté qué le pareció y no le causó ningún efecto, para nada. A mí cuando lo escuché me hizo caer de rodillas. ¿Y saben por qué? ¿Por qué no le afectó a esta persona? Porque no le temen a la ira de Dios. La ira de Dios para ellos no es algo que tenga relevancia hoy día. Son cosas de los tiempos de Edwards o de los puritanos, del pasado. Eso no es para hoy, eso no es modernidad. Hoy casi nadie habla de la ira, ni siquiera en las iglesias. ¿Y saben por qué? Porque hace parte del engaño de Satanás. Y yo les cuento, hice un estudio hace unos años para el seminario acerca de la ira de Dios. Mi idea inicial era hablar de la ira de Dios en las Escrituras. Pero entre más estudiaba, más me daba cuenta que esta verdad está por todas partes en las Escrituras. Tanto que me tocó reducir el estudio a solo un libro de la Biblia, porque de otra forma iba a pasar años y años ahí sin terminarlo. Me enfoqué solo en la ira de Dios en Romanos y encontré que la ira es una doctrina principal para el argumento de Pablo, para el Nuevo Testamento. Es una verdad principal, no es algo secundario. Y yo les digo a usted hoy que si no cree en la ira de Dios, solo tengo una cosa que decirle: no cree en la Biblia. No puede creer en la Biblia sin creer en la ira de Dios. Si quita la ira de Dios de ella, ya no es la Biblia. Es lo que usted piensa. Usted se ha hecho su propia Biblia. ¿Y qué es la ira de Dios? No podemos pensar en ello como cuando piensa en la ira del hombre. La ira del hombre es algo horrible, es algo despreciable. Es esa rabia descontrolada, es ese temperamento sin medida, es esa violencia. Pero no hay nada incontrolado acerca de la ira de Dios. Su ira es su actitud hacia el mal y hacia el pecado. Es su disgusto por el pecado. Es su odio hacia el pecado. La ira de Dios es la determinación declarada de Dios de castigar el pecado. Es la reacción, si me permiten decirlo, del Dios eterno, que es inmutable, que es santo al pecado y al mal. Es su reacción a lo que originó con el diablo y que ha continuado a través de la vida de los seres humanos. Dios odia el diablo, el pecado y al pecador, con toda la intensidad de su divino y eterno ser. Él no puede tener ningún trato con eso. Él ha revelado desde el principio que lo va a castigar. Eso es lo que significa la ira de Dios. ¿Y por qué se airea a Dios? Noten, por causa de estas cosas, dice ahí. Es decir, por la pornea, por la inmoralidad, por la impureza, por la avaricia. Esa es la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, por la desobediencia. Y ahora viene una pregunta vital. ¿Cómo y cuándo se va a manifestar esta ira? Hay una manifestación de la ira en este mundo presente y hay una manifestación en el futuro. Vengan conmigo a Romanos 1. En Romanos 1, en versículo 18, encontramos estas palabras. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y noten el 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, conocedores, se volvieron necios. Y noten el 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Y noten el versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres,
abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo. Esa es la ira de Dios hoy. Es un abandono a sus pasiones. Y esto lo vemos en nuestra sociedad actual. Esa es la manifestación de la ira de Dios presente. Pero también tenemos una manifestación futura. Vengan conmigo a Romanos 2. Romanos 2, versículo 5. Noten allí. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay una ira que vendrá sobre los hijos de desobediencia que se está acumulando para un momento futuro. La ira de Dios no solamente se manifiesta ahora, en el presente, sino que se revelará en el futuro también, en la segunda venida de Cristo, en el fin del mundo y el juicio de todo el universo. En ese momento va a llegar Jesucristo, el Hijo de Dios, el que ha sido ridiculizado y rechazado. El Salvador regresará a este mundo. Él cabalgará sobre las nubes del cielo y vendrá a juzgar al mundo entero con justicia. El apóstol nos anuncia su certeza, la certeza de esto en 2 de Tesalonicenses. Cuando el Señor Jesús sea revelado, dice Pablo, desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. 2 de Tesalonicenses 1, del 7 al 10. El mundo ridiculiza esto, pero digan lo que quieran decir. Ridiculizaron a Noé, ridiculizaron a Lot ante el tema de Sodoma y Gomorra, ridiculizaron a Juan el Bautista, ridiculizaron a Cristo, al Hijo de Dios. Siempre han ridiculizado a los profetas. Eso no importa. Esta es la palabra de Dios y la verdad de Dios absoluta, mis hermanos. El mundo está bajo el juicio de Dios. Su ira está sobre él. Cristo regresará y Él destruirá todo el mal y pecado y castigará a todos los que pertenecen al reino de las tinieblas. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra en la que va a morar la justicia y todos los creyentes vamos a vivir en ese lugar. Los que pertenecen al reino de Cristo y de Dios serán hechos como Él y reinarán con Él en gloria para toda la eternidad. Y esta promesa se aplica a todos, a todos. Gloria para los santos de Dios y condenación para los incrédulos. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si usted es un hijo de desobediencia, vendrá sobre usted. Tenga certeza de eso. Vendrá sobre aquellos que hacen parte del mundo condenado. Entonces, ¿qué debe hacer? Dice alguien. Es bastante obvio. Arrepiéntase y crea. Reconozca su rebeldía y confiese sus pecados y acepte el mensaje misericordioso concerniente a el Hijo unigénito que envió nuestro gran Dios. Dios lo envió a Jesucristo desde el cielo para liberarnos de este mundo malvado que en este momento está bajo condenación. Crea en Él y Él le perdonará y Él le recibirá. El que viene a mí, yo no le echo fuera, dice Jesucristo. Así que venga a Él. Y si hace parte de este reino de Cristo y de Dios, no tiene nada que temer. Que venga lo que venga la pandemia que venga, la más fuerte, ¿qué importa? Que crezca el pecado, ¿qué importa? A veces nos asustamos. Uy, como casi que sentimos que el pecado está entrando dentro de nuestras casas. ¿Qué importa? No importa porque hay un juicio. Va a haber un juicio y van a juzgar a todos. Y nosotros no podemos temer, no tenemos por qué temer.
porque ahora hacemos parte de la herencia, hacemos parte de Cristo, pertenecemos al Hijo. Pero si no pertenece al Hijo, los impíos que le rechazan no heredarán el reino de Cristo y de Dios y recibirán la ira de Dios. Por eso, si usted hace parte de los impíos, arrepiéntase y crea en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y no solo será perdonado, sino que se le dará una herencia en su glorioso y eterno reino. Que Dios, oramos para que Dios les abra los ojos a esa verdad. Y para nosotros que hemos creído, dediquémonos en una oración incesante por los perdidos. Prediquen el Evangelio. El pueblo cristiano está llamado a abrir los ojos de los hombres, a mostrarles que están en un engaño, que han creído en esas palabras vanas, han creído en esa locura, en la vanidad de su posición, y lo creen y no quieren ni siquiera evaluarlo. Oremos, mis hermanos, oremos para que Dios haga un reavivamiento en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Incline sus rostros, por favor. Oramos, Padre, para que tu Espíritu pueda descender de nuevo sobre la iglesia hoy, como lo hizo en tiempos de Jonathan Edwards. No se puede razonar con personas que son engañadas por el diablo. Necesitamos de tu llamado, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu Espíritu. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra los ojos cerrados de tantas personas hoy. Oramos por la salvación de amigos, de familiares, para que puedan ser salvos de la ira venidera, para que puedan comenzar a vivir una vida para la gloria de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.